intendentes, sino también de los presidentes. ¿Esta marcha tendrá algún impacto en el gobierno? Martín, buenas tardes. Somos Silvia, Marcelo, Laureano desde Misiones. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. ¿Hay algún impacto político en esto que sucedió ayer? Bien, sin duda, yo creo que el impacto va a estar, sobre todo en un mes, para Javier Milei, quizá de los más complejos desde que inició su mandato electoral en términos de imagen. Nosotros en el mes de septiembre fue el primer mes desde el inicio de su gestión en donde medimos que tiene una imagen negativa superior a la positiva. El mes anterior, digamos, el mes de septiembre, 46.4 de imagen positiva para Javier Milei, 50.4 de negativa, 46.4 de positiva. Algo que no venía siendo así, incluso llegamos a medirlo en el inicio de su gestión con 59 puntos de imagen positiva, casi una caída no vista desde la democracia hasta acá. Generalmente, para poner en contexto, los presidentes de la democracia de la actualidad, los 2 primeros años o crecían en términos de imagen o se mantenían estables. Bueno, en este caso Javier Milei viene rompiendo varios paradigmas, uno de ellos es ese, y ha caído más de 13 puntos, ¿no?, desde el inicio de su gestión, y entendemos que esa caída en términos de imágenes ha tenido que ver, sobre todo las noticias que más impactaron. Una fue la marcha por la educación pública anterior, que terminó siendo un golpe importante para el gobierno. El aumento de diputados y de senadores en términos de sueldo también fue un golpe duro para el gobierno en términos de imagen. Y bueno, y creemos que esta nueva marcha por la educación pública también va a tener sus repercusiones igual que fue la anterior, sobre todo porque es una temática sensible, ¿no?, en una clase media, en sectores en donde hay muchos votantes de Milei, sobre todo si vemos las imágenes de Córdoba, de Mendoza, con marchas multitudinarias, donde muchos de los votantes de Milei es lógico que estén en la calle, ¿no? Y cala muy hondo en las fibras de la sociedad, digo, este tipo de reclamos que se observaron en abril o en la anterior y ahora. Y uno no puede entender a este presidente, me gustaría que podamos reflexionar, digo, después de esta manifestación masiva de ayer, uno se despierta hoy con la tapa de los diarios y el veto de la ley de financiamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pretende? ¿Avanzar más? O sea, uno no puede comprender esto de la respuesta del presidente. Sí, un presidente que está siendo fiel a sus ideas, ¿no? Un Javier Milei que cree en la presencia del Estado en su mínima expresión o incluso en la no presencia del Estado, ¿no? En muchos aspectos, incluso así mismo en la educación, que obviamente no puede ser de un día para el otro, que creo que el desfinanciamiento es el primer paso a empezar a discutir la educación pública en Argentina, que desde el gobierno se ha tratado ahora de cambiar un poco el rumbo, porque el primer discurso desde legitimación a este reclamo fue que no se mostraban los presupuestos universitarios, lo cual fue un argumento que se desarticuló rápidamente. Bueno, el segundo argumento en esta segunda marcha fue mienten con la cantidad de estudiantes que cada una de las universidades tiene, como distintos puntos de ataque, ¿no?, que ha tenido el gobierno hacia las distintas universidades públicas, que entiendo que vienen desarticulando bastante bien, sobre todo porque hay un apoyo y considerando a la universidad como un derecho adquirido importante, y sobre todo también porque están en tiempos en donde hay muchos universitarios de primera generación que hoy viven de cerca y que hoy son jóvenes o jóvenes que han podido acceder a la universidad pública gracias a esta condición, ¿no? Y muchos que han quedado afuera de poder acceder a la universidad pública, más allá de que sea gratuita, porque viven en el interior, porque es difícil llegar y porque también es un presupuesto aparte, más allá de que sea gratuita, ¿no? Instalarse desde el interior en alguna de las capitales provinciales tiene un costo, entonces no todos terminan accediendo, y ellos también saben que puede ser una oportunidad para sus hijos, por lo cual también el gobierno se está metiendo en un ataque que no termina impactando porque es desarticulable muy fácil, y es un discurso, el de la universidad pública,
que está muy impregnado en la sociedad, ¿no? Y que es un derecho muy adquirido, que no va a ser fácil de desarticular, sobre todo ni con estos ataques que parecen ser muy burdos y muy planificados, ¿no? ¿En cuánto le favoreció a Milei que aparezca Cristina desde el balcón y Massa desde la multitud? Creo que es el único punto beneficioso que tiene Javier Milei, que son lo que no tenía que pasar, si lo que pretendían Cristina Fernández y Sergio Massa es poder capitalizar algo de lo que pasó ayer, era no apareciendo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, con los paros de la CGT o cuando la oposición se para desde los sindicatos o desde la figura de Cristina Fernández de Kirchner o estas movilizaciones tienen esas cabezas, bueno, a Javier Milei le duele mucho menos, ¿no? Y es mucho más fácil atacarlo. Fíjense que ayer en una de las publicaciones que realiza el presidente, bueno, es Cristina Fernández de Kirchner como un títere, debajo de ese títere, el títere de Massa, y debajo un títere de manifestantes, que es un poco la idea y la lógica que utilizó para un poco deslegitimar la marcha, ¿no? Sí. Pero bueno, es esto, es poder darle a una oposición devastada en términos de imagen, porque hoy cualquier medición que uno pueda llegar a realizar en términos de imagen, tanto de Cristina Fernández como de Sergio Massa, no tiene una imagen positiva superior al 30%, sí. Como así toda la oposición, ¿no? ¿Le sorprende que Milei dentro de estos nombres haya incluido a Lilita Carrió? Sí, una Lilita Carrió que incluso puede llegar a medir mucho menos, o puede llegar a tener un peso mucho más menos preponderante que el de Horacio Rodríguez Larreta también, que apareció y que lo vi dentro de la marcha, ¿no? Yo creo que la oposición también hace mucho para que Javier Milei no pierda más puntos de los que pierde. Hoy hay mucha gente, o por lo menos hablábamos de ese 46% de imagen positiva, que todavía sigue en el barco de Javier Milei, y siguen el barco de Javier Milei muchos de ellos porque estamos en aguas abiertas, ¿no? Navegando, y no ven ningún barco cerca al cual pueda ir, hablando de la oposición, ¿no? Y entonces antes de tirarse al agua, bueno, prefiere seguir en el barco de Milei viendo hacia dónde vamos. Pero es cierto que la oposición hoy está muy desarmada, que no hay ninguno de estos nombres que hemos mencionado anteriormente que creo que sea una alternativa política seria en Argentina, y eso hace que el oficialismo también se haga fuerte, ¿no? La última, Martín, y gracias por atendernos, pero sobre todo pensando en el tablero político en el Congreso, ¿hay chances de que el veto pase? Yo creo que no. Hay muchos de los conversos en en el apoyo al último veto de la reforma jubilatoria, que hoy no estarían muy de acuerdo con el veto último de Javier Milei, ¿no? Sobre la reforma del presupuesto universitario, sobre todo ligados al PRO, sobre todo ligados a Horacio Rodríguez Larreta en alguna parte, y un PRO que se empieza a fragmentar, sobre todo teniendo en cuenta de que también los interpela mucho la relación con el radicalismo y el radicalismo con la universidad pública, ¿no? Que ahí puede estar un poco la clave. Yo creo que hoy Milei no tendría los votos en el Congreso para rectificar el veto. Gracias, Martín, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Adiós. Martín Bazán es el subdirector de CB Consultora, una consultora que mide todos los meses, los vemos en todos los medios más importantes, la imagen de los